Comenzamos brevemente nuestro estudio sobre la participación de las personas mayores de 55 años en asociaciones y voluntariado de Vizcaya. Esta iniciativa la promueve un grupo de personas vinculadas al proyecto Sasoico de la Fundación BBK, implicadas en impulsar la investigación social en Vizcaya, los estudios sobre el envejecimiento activo, hacer partícipes a los implicados en estos estudios, no dejarlo solo en manos de profesionales, instituciones o académicos, y compartir las conclusiones de los estudios desde una postura de los implicados y del impulso a la participación socialmente activa de estos colectivos. Empezamos por elaborar un diseño de proyecto al objeto de hacer una convocatoria para la participación en los estudios dentro de la órbita de Sasoico. Formamos un grupo de 10 personas y comenzamos por analizar y comparar los estudios realizados sobre el envejecimiento activo. Esta etapa nos llevó varias semanas. Debatimos sobre las diferentes opciones para nuestro estudio y finalmente optamos por hacer una investigación a través de una encuesta a las asociaciones del tercer sector social de Vizcaya sobre la relevancia de la participación de las personas mayores de 55 años en su voluntariado. Partimos de una lista de asociaciones facilitada por el Observatorio del Tercer Sector Social de Vizcaya. En este estudio tratamos de incluir varios de los atributos que podían ser objeto del estudio y que por nuestras limitaciones decidimos acortar a unos pocos básicos que nos dieran información sobre a qué se dedican, es decir, finalidad y destinatarios de su actuación. Sobre estos atributos nos hubiera sido muy útil aprovechar la de otros estudios, pero aunque los hemos tomado como referencia, no nos hemos encontrado con una definición única que nos facilitara las comparaciones de los mismos y su aprovechamiento. Hay que tener en cuenta que han quedado fuera de este estudio las puramente religiosas, deportivas y políticas, de valor y respetabilidad incuestionable, por lo que dejamos abierta en la encuesta la posibilidad de marcar el valor otros con una categorización amplia como la que finalmente utilizamos. Teniendo en cuenta nuestros medios materiales y de tiempo, también hay que tener en cuenta que somos voluntarios, consideramos centrarnos en las 2.236 organizaciones de nuestro universo, combinando correo electrónico y WhatsApp con un cuestionario basado en 15 preguntas por el que obtuvimos 65 respuestas. Analizados estadísticamente con los resultados y el análisis comparativo de los mismos, se confeccionó el informe objeto del estudio, 15 páginas. En este sentido, hay que señalar que la recogida de los datos puede estar condicionada por un aspecto coyuntural que se ha dado de forma simultánea a la recogida de los mismos, es decir, la actual crisis originada por el COVID-19, por lo que este aspecto obliga a matizar el nivel de respuesta, pues de no darse esta situación social, la contribución sería sin duda mayor. A pesar de todas las dificultades para obtener una muestra representativa, como ha expresado nuestro compañero, y algunos sesgos inevitables, hemos obtenido una serie de resultados que nos parecen muy interesantes y que pueden ser consultados en la web, y si alguien necesita más información estaríamos encantados de proporcionársela. Por distintos estudios sabemos que la participación de la población en general en asociaciones y voluntariado está entre un 8 y un 10%. Sin embargo, entre ellos destacan los mayores de 55 años. En nuestra muestra, un 60,2% de todos los voluntarios es mayor de 55 años. Y esto es un trabajo y una contribución social que queremos poner en valor. La participación de las mujeres es en general superior a la de los hombres en todas las edades.
llegando a un 63,7% en el caso de los mayores de 55 años, es decir, un 63,7% de los voluntarios de mayores de 55 años es mujer. Se observa también una clara tendencia a participar en asociaciones únicamente de mujeres, y esto ocurre no solamente entre los mayores de 55 años, sino en todos los grupos de edad. Por último, y como conclusión más importante de nuestro trabajo, hemos visto que no es lógico hacer un solo grupo de los mayores de 55, 60 o 65 años, como se hace habitualmente en muchos estudios. La situación no es la misma, ni la problemática, ni las expectativas, ni tampoco lo son las soluciones. En nuestro estudio hemos dividido en 3 grupos, que son de 55 a 64, de 65 a 75 y mayores de 75, y la participación es muy distinta. De la misma forma que el incluir perspectiva de género está siendo fundamental en la lucha por la igualdad, creemos que incluir la perspectiva de edad hará que los estereotipos instalados en nuestra sociedad se vayan eliminando y con ello la discriminación por este motivo. Bueno, en conclusión, nos gustaría transmitiros que hemos trabajado con mucha ilusión y esfuerzo durante estos meses y aunque somos conscientes de las limitaciones, como también han hecho referencia a los compañeros, pues sinceramente nos sentimos satisfechos de haberlo hecho. Hemos aprendido mucho en el proceso y nos sentimos enriquecidos con la experiencia que hemos tenido, ¿no? La verdad que inicialmente lo que pretendíamos con esta iniciativa era visualizar la aportación de los mayores de 55 años en el voluntariado, y realmente en el transcurso del tiempo hemos visto que no solo lo hemos confirmado, sino que nos hemos dado cuenta de la ausencia, que nuestra compañera Concha anticipaba antes, de la perspectiva de edad en los estudios sociales. Desgraciadamente, los estudios sociales a los que podemos tener acceso no tienen en consideración este apartado, y nos gustaría alentar a esos centros de investigación oficiales a que en todos ellos se considere. Somos una novedad demográfica, como lo pudieron ser los adolescentes en su momento, en el cual nadie sabía tampoco muy bien qué hacer con ese colectivo novedoso, relativamente novedoso, y realmente somos un tercio de la población. Creemos que por ese motivo tenemos muchos años de vida y un tercio de la población merece ser tratada y estudiada de una manera diferente a como lo estamos haciendo hasta ahora. Cara al futuro, nos gustaría profundizar en los cambios que se están produciendo en el asociacionismo en general en Vizcaya, pero en especial aquellos que están ligados con donde se han producido las transformaciones más relevantes. Estaremos todos de acuerdo que poco tienen que ver estas personas mayores de 55 actuales con aquellas que tuvieron 55 años hace 30 o 40 años. Nuestra intención es, desde luego, dar continuidad a esta iniciativa haciendo algún estudio relacionado con lo que es el envejecimiento activo, pero para ello necesitamos incorporar más gente, necesitamos que haya más personas como vosotros que nos estéis escuchando en este momento, que se unan al proyecto. El compromiso no es exigente, es cierto que hay un mínimo, quizás una reunión cada 15 días, pero luego pues tenemos trimestralmente y periódicamente que pues, poner en común o en conjunto lo trabajado individualmente. Temas posibles de estudio, muchísimos. Desde luego estarán abiertos a la participación y a la elección del grupo, de lo que el propio grupo decida hacer, aunque sí que es verdad que tenemos algunas propuestas iniciales como a modo de borrador, como el seguimiento de la inclusión del envejecimiento activo en los informes sociales, que ya se ha adelantado, el perfil de los nuevos voluntarios en las asociaciones y cómo potenciar la participación, que seguramente que es un reto de toda la sociedad. En definitiva, y por concluir, nos gustaría invitar a todas aquellas personas que se sientan atraídas por formar parte de un colectivo inquieto, con ganas de hacer cosas y de poder aportar de alguna manera, de una manera innovadora, ¿no?, esa participación social, que se una a este observatorio y para ello que se pongan en contacto con nosotros. Muchas gracias por la atención que nos habéis prestado.